Seguimos en nuestro ciclo de entrevistas, hoy con Lorenzo Ovidio Ojeda, porque estamos en el aniversario de aquel ascenso del 12 de octubre del Deportivo Español a Primera División con una campaña memorable. Bueno, ¿cómo te va, Ovidio? Qué gusto me da verte. Igualmente, Marcos y Ariel. Siempre tenemos un contacto viendo los partidos y qué sé yo, pero así en el mano a mano no, por todo nos tocó la pandemia esta que nos separó a todos, pero siempre una alegría verlos y escucharlos. Nos conocemos hace tanto tiempo, hemos vivido un montón de momentos juntos, ¿no? Sí, de los buenos y de las malas, sí señor. Las buenas y las malas, pero siempre juntos, ¿no? Sí, siempre respetándonos y bueno, el fútbol es así. Hablando de ese ascenso, ¿no? del 84, bueno, un equipo memorable, ¿no? Que ganó de punta a punta un campeonato durísimo, el de la vieja B, que no era fácil, ¿no? Aparte con un equipo consolidado, ¿no? Todos los mejores equipos de la B antigua estaban ahí, pero los que habían bajado eran los también tan importantes, mucho más importantes porque tenían otro peso. Los Racing, los Gimnasias, Quilmes, Colón, Banfield, Chicago, Histórico, Lanús, Tigre, Moronte, no sé si te lo nombré, Almirante, Chicago. Claro. Era un torneo durísimo, Arsenal. Pero con el agravante que el año anterior se había salvado por penales Español. Sí. Había tenido yo estaba en Rosario en ese momento. Claro, y entonces, Rosario Central. Sí, y yo, por los amigos rosarinos, en ese momento simpatizaba por los rosarinos. Y yo decía, no puede ser, ¿cómo se va a ir? Y me descargaban a mí. Y bueno, yo les decía, no. Yo simpatizaba en ese momento por los rosarinos, ¿viste? Claro. Que me decían ahí. Bueno, pero los penales se hizo tan largo que hay una anécdota terrible de esos penales. No sé si ustedes la saben, pero... la del último penal. La del último penal, porque yo después, la relación mía grande fue con Leandro Pérez, pero después Catalano también, y el mismo Carlos Capela. Entonces yo me enteraba de todas esas cosas, el teje y maneje de esos equipos que pelearon. Por eso te digo, un campeonato durísimo, porque mantuvo el ascenso, pero quedó último en ese momento para el promedio. Claro, entonces, yo me acuerdo que los primeros entrenamientos con López Caballero, cuando se iba armando el equipo, la gente de Español no lo veía bien, porque sabía que se tenía que hacer una suma de puntos grandísima, y el equipo como que no lo veía arrancar a ellos todavía. Desconfiaban un poco del equipo de nosotros. Pero por suerte pasó lo que pasó, ¿no? Lorenzo, ¿qué tenía ese equipo que ascendió de punta a punta y que quedó en la memoria de todos los españolistas y que fue memorable? Mira, para mí, el fútbol tiene opiniones, ¿no? Pero el Burro no lo voy a nombrar primero, pero Pidedí había jugado en primera, D'Angelo había jugado en primera, a ver quién más te digo de ese equipo. Donaire había jugado poco, pero jugó. Yo había jugado en primera. Nosotros teníamos varios jugadores que habían jugado en la categoría. Y entonces teníamos experiencia para jugar, para manejar. Pero después estaba lo que armó López y Caballero, que era un conjunto, pero en todas las líneas tenía jugadores importantes. Y si había que venir un reemplazo, el que entraba se adaptaba al equipo como nada. Y perdimos muy pocos partidos, y los que perdimos fueron ahí, pero como vos decís, se ganó de punta a punta. Ovidio, hablando de ese equipo que hizo historia, ganó el campeonato 5 fechas antes que termine el torneo, y con el agregado que en ese momento cuando se ganaba eran 2 puntos, con lo cual mucho más meritorio, un equipo que ganó de punta a punta, memorable, ¿no? Con una planificación de la dupla extraordinaria. Sí, fue realmente así, y inmerecidamente, porque arrancamos al principio con el periodismo prácticamente hablando de Racing como se debe, ¿no? Nosotros lo entendíamos, los que éramos más grandes entendíamos. El que vendía era Racing o Gimnasia en ese momento, y después venían todos los otros equipos históricos, como que te había nombrado, sí. Y Español venía de hacer una pobre campaña anterior, pero ese año nosotros teníamos muchos jugadores de experiencia que habíamos jugado en primera,
Entonces no nos pesaba ir a la cancha de esto y esto, que por momento algunos comentarios decían, aquella cancha es difícil, aquella cancha, y nosotros sabíamos que estábamos por ahí 2 goles arriba de esos equipos, sin agrandarse, sin nada. Nosotros lo que sabíamos que teníamos en la cancha, porque iban pasando los rivales y pasaba eso. Me acuerdo que Continental, Rivadavia y los periódicos era Racing, Gimnasia y qué sé yo, ganó Español. Y se va a caer Español, y se va a caer Español, y estábamos convencidos que no íbamos a caer, que íbamos por el campeonato, porque cuando firmamos los contratos, nosotros les decíamos a algunos, y López Caballero nos decía, tranquilo, porque el campeonato sale campeón uno solo, y tranquilo, y qué sé yo, pero nosotros estábamos convencidos que íbamos a ganar ese ascenso. Ahora, Lorenzo, ¿cómo hizo López Caballero con los futbolistas para que el equipo se sincronice rápidamente y rinda lo que rindió? Pesaba mucho lo que te digo, la experiencia, porque por ejemplo, con Zárate habíamos jugado en Lanús, con Crespo habíamos jugado y ascendido con Lanús, el Negro D'Angelo igual, con Leandro nos conocíamos muchísimo, y después Pedro Catalano se hizo del puesto cuando arrancó, no era titular, estaba el Tubo Fernández, y después Pedro demostró que podía jugar y en esta época hubiese sido arquero de selección, o entre los 3 o en alguna convocatoria tenían que haber metido, porque Pedro tuvo una racha de invictos y de muy buenas actuaciones terribles. Y así, como te digo, el Moreno, en todo Donaires, Lucho Correa no arrancó de titular, era Sazone, y apareció después Lucho, y estuve a punto de ese partido anterior jugar yo de 5. Te cuento otra anécdota, ya que estamos de paso. El primer partido con Arsenal, de local, y ahí se estaba armando todavía la cosa. ¿De qué me tocó jugar? Con el aval de la dupla y sobre todo de Oscar, que me dijo si me animaba a jugar de 6. Porque Clis de Díaz estaba, no sé si se acuerdan, en Lanús, ahí que firmaba por Lanús y qué sé yo, y después vino para acá. Sí. Y Leandro estuvo a punto de irse a otro cuadro y se quedó, pero se quedó después, claro. Y estuvo lesionado. Y entonces con Arsenal ganamos 1-0, con los centrales el Negro D'Angelo de 2 y yo de 6. Jugaste de 6. Jugué de 6, ganamos 1-0 y después vino la seguidilla. Sí. Y después, pero esa fue una de las causas que el equipo se acomodó enseguida, porque teníamos mucha experiencia y jugadores de juego y de mucho temperamento y de mucha continuidad. Y los profesores de Santi, un fenómeno, trabajó muchísimo con nosotros. Aparte era un plantel que hacía doble turno, que no concentraba, eso sí, no concentró, pero muy profesional, muy profesional. Nombraste a varios equipos, también se le ganó Italiano en el Clásico. El Clásico, por supuesto, sí. 3-1. Sí, ganó muy bien. Los partidos que perdimos porque tuvimos algunos accidentes de fútbol, ¿no? Como le pasa a todos, pero si no, ese equipo desfilaba como le tocó. ¿Qué te acordás, Lorenzo, de aquel partido donde Español se consagró campeón? Uy, ese partido es porque así como pocos son los que salieron campeón del mundo, la Copa Libertadores, equipos que ascendieron, no son tantos tampoco los jugadores que les toca ascender, es difícil ascender, y más en esos campeonatos que viste los nombres que había. Y entonces, bueno, llegamos a ese partido, la primera fecha habíamos perdido con ese equipo. Fue uno de los partidos que tuvo unos accidentes ahí y nos tocó perder. Entonces ellos llegaban motivados porque DF era segundo, pero tenían que acortar distancia ellos. Estaban lejos. Pero ellos eran buenos jugadores. Era buen equipo también y como que nos habían ganado. Nosotros decimos, ahora acá está el equipo bien formado, ya está, y lo ganamos. Y fue así, 3-1. Y mucha gente, yo me acuerdo que había gente de Matadero, de allá de Escalada, que se arrimaba al grupo también de Almirante, mirá lo que te digo, de Español. Fue mucha gente a la cancha, mucha gente, aparte era un partido importante que se podía definir el ascenso, y realmente fue mucha gente, el periodismo incluido, de los que no nos tenían tanta confianza. Y bueno, el partido se fue desarrollando el primer tiempo hacia Muñecas, creo que es la calle de la cancha de Atlanta.
Y cuando nos tocó atacar hacia la capital, digamos, hacia allá, yo me quedé del otro lado y de lateral, y yo veía que iban rompiendo el alambrado y que la gente quería entrar y quería entrar, y yo Quedaste lejos del vestuario. Lejos porque la platea quedaba de enfrente y los vestuarios allá. Entonces, como a mí me gustaba y coincidía con la manera de que quería López que juegue, yo me metía en diagonal con la pelota, tiraba Paredes con el 5, enseguida buscaba a Crespo a la derecha, o a Fernando o a Luis Moreno, que con él me entendía de maravilla. Y me iba acercando, pasaban los minutos, me iba acercando, cuando el referee levantó así, agarré la pelota y al vestuario. Ni llegué a dar la primera vuelta olímpica, y después vino De Santi y me buscaron y ahí salí, sí, porque la verdad que es lindo salir campeón. No son muchos los jugadores que le tocó ser campeón, ni en el ascenso, ni en la C. En todo lugar que vos ascendés es para disfrutarlo. Ese equipo de Español que ganó de punta a punta, que tenía jugadores baluartes, ¿no? que eran realmente, vos lo decías, consolidados de primera, y otros que eran del club. Sí. ¿Cuándo se dieron cuenta que iban a ser campeones con Racing y todo lo que tenía Racing, con Gimnasia, que tenía un equipazo? Después Gimnasia termina ascendiendo por el octogonal. Pero ¿cuándo se dieron cuenta ustedes que, bueno, no se nos escapa? Y yo me parece que después, porque nosotros pasamos a Racing, empatamos los 2 partidos. Sí, 0-0, ¿no? Sí. 0-0. Pero por ahí no fue un buen partido porque ellos se cuidaron mucho también. Claro. Ellos nos respetaron mucho a nosotros. Entonces hice un partido muy cerrado, medio chato. Pero Con Miguel Brindisi. Sí, con Miguel jugando el Racing de 9. Y después, para mí fue después del partido de Gimnasia en La Plata. Ajá. Fue un partido durísimo, ellos tenían muy buen equipo, y como decís vos, después ascendió. Le ganan Lo dejó a Racing, a a la Nucia y a los otros. Sí, sí. Pero, y con muchos jugadores de los que también jugaron en primera después. Buenos jugadores de Gimnasia. Sí, estaba Kusenka. Sí, ¿no? Carrió, Tempesta. tenían muy buenos jugadores. Charlie Carrió, un equipazo. Pedraza. Sí, Pedrazi. Nosotros ganamos ahí en La Plata y ganamos bien, merecidamente. Y entonces, eso es mío en particular. Yo dije, no se nos puede escapar. Lorenzo, ¿la dupla Caballero-López dejaron una marca en el fútbol argentino como dupla? Yo creo que sí, porque mira, en ese momento ellos estaban prácticamente jugando el ascenso, solo habían creo que Gimnasia y otro equipo en primera. Y a partir de ese Español, ellos se afirmaron y se asentaron mucho en primera. Tuvieron mucha oportunidad en primera. Se la merecían porque eran muy buenos profesionales, y hicieron las cosas muy bien en Español. Respaldado por ustedes, por la gente, que el club creció muchísimo, la cantidad de socios que tenía ese club. Nosotros lo vimos crecer totalmente. La cancha se amplió, los quinchos que había, las canchas de básquet, el club creció muchísimo. Seguro que hubo una grieta, porque Río Seane provocó esa grieta, mucha gente que no estaba de acuerdo, y qué sé yo, pero el club crecía y crecía y crecía, y a nosotros nos respaldó mucho, y a López Caballero también. Por eso se hizo después todo lo que siguió, porque siguieron viniendo jugadores de primer nivel. Nosotros con la base de ese equipo que ascendió, peleamos el campeonato con River y con Newell's, que cuando jugamos el primer partido jugamos con Newell's, y había un comentarista rosarino que me conocía, porque yo había estado en Rosario en los años anteriores, decía que en ese momento opinaban qué equipos candidatos a salir campeón y qué equipo candidato para irse al descenso. Nos nombra a nosotros en primer lugar, que descendíamos, y nosotros después peleando el campeonato con Newell's. Todas anécdotas, ¿no?, que te voy recordando. Ya vamos a hablar de ese equipo que Español mostró sus credenciales en primera, pero yo quiero recordar a Leandro Pérez, porque hablaste recién de la dupla, ¿no? Ariel habló de Oscar López y Caballero, y vos formaste una dupla con Leandro dentro y fuera de la cancha, porque compañeros en el juego ahí en Español, compartiendo vestuario, y después como técnicos en Español y en otros clubes. Compartiste muchas cosas con Leandro Pérez. Hoy sus cenizas están en la cancha de Español, en el Estadio España. Y eso no es poco, ¿no? Es fuerte. Es muy fuerte, es emocionante y se lo merece, porque un tipazo, un tipo que estuvo a punto de irse a Lanús, se quedó, después le tocó ir a Ecuador, pasó una temporada buenísima, tuvo algún problema de salud, pero
siempre estuvimos al tanto y decíamos que íbamos a terminar dirigiendo. Y jugamos, hay una anécdota un día jugando con Independiente, mirá cómo nos entendíamos, que sale la pelota al lateral así, se va afuera de la pelota. Y yo iba para allá, y él había quedado detrás mío porque él era el 6, y me dice, Ovidio, porque no estaba peloteando Independiente. Y yo automáticamente me paré y iba caminando. Yo no iba a correr, pero él quería que haga tiempo para que respiremos así. Nos entendíamos, pero yo sin mirarlo, así yo de espalda, yo sabía. Había mucha química entre Sí, ustedes. total la química. Y él, cuando pasa la desgracia que pasó, estábamos ya en la gente de Matadero. En Chicago. Y entonces, bueno, lo velamos ahí en Chicago, en el Polideportivo. Y después yo hablo con los hermanos, con el padre, y le digo que, no sé qué opinan ustedes, pero seguro que él quisiera estar en Español y acá. Por eso lo llevamos a la ceniza. Los hermanos me dieron el ok, me dijeron que fuera. Yo lo tuve esos días previos ahí en el vestuario. Le di unos sustos a los profes porque decía, ¿cómo los tenías acá? No me dijiste nada. Bueno, pero es un hermano de la vida, tipazo. Después todo lo que hizo con los chicos de Español. Mirá que nosotros ahí tuvimos desde el chico como es el que jugó tantos años en Tigre, que jugó en River, el 9. Luna, el chinito Luna, Stan, Caro, de los que me acuerdo. Fueron un montón, ustedes todos los pibes. Formando jugadores juveniles también. En primera. Sí. El 9, Ever Arriola. ¿Cómo era el 9? El otro, el que le decían Motoneta. Penco. Todos esos pibes. Vos no sabés los jugadores que sacó de Español. Y por supuesto con Leandro. Y después también Tobio tuvo mucho que ver porque estuvo en infantiles y qué sé yo. Un grupo grande de los que se merecieron estar ahí en Español. Luas Alfenoni en la esquina de almacén de pizzas, rincón zurdo de la cancha, centro que se abre, carga con Seisao, llegó Taviani, saca a Piguín, la cabecea viva Salfenoni, aparece, vale, gol, ¡gol! Seguimos con Lorenzo Ovidio Ojeda. Él te dice Lorenzo y yo te digo Ovidio. A ver, bueno, para mí es Ovidio. Lorenzo. ¿Te gusta más Lorenzo? Pero en el fútbol te dicen Ovidio. A ver. No, me dicen de los dos. De los dos no tengo Lorenzo, problema. Muy bien, porque, viste, los nombres es complicado. Ovidio es más español. Vos sabés que cuando me tocó ir es más asturiano. Cuando llego allá, fui a ser de coordinador ahí en el Pontevedra. 2 me encontré la falta de uno. 2 Ovidio había, en distintos lugares, claro. ¿No? Pero a mí, acá se usa ahora Lorenzo todavía. Ovidio es muy contado, es solo en español, ahí encontrarás alguno. No. Es verdad. Y hablando de nombres y de apodos, bueno, muchos te dicen sapo y otros te dicen ojito. Sí. A ver, también, ¿no? ¿Cuál preferís? Porque eso yo cuando voy a español, me va a buscar López con De Santis y el chofer de Ríos. Fernando Loureiro, N6 estaba. ¿Qué trabajo hicieron Loureiro con Ríos? Buscar jugadores. Y yo incluido, porque yo me retiré y después yo estuve como un coordinador, una cosa así. Para buscar jugadores. ¿Sabés los jugadores que trajimos? Después seguimos con eso, eso lo sacamos aparte. Bueno, ¿me dijiste lo de ojito o sapo? ¿Por qué? Porque yo había jugado en Huracán con el Negro Gallardo, estábamos allá en Ezeiza con Gallardo, ese momento que llegaron ellos, me sorprendieron a mí, con los cheques ahí arriba del auto y todo eso.
El negro Gallardo un día va a Lanús y a mí me decían ojito ahí. ¿Qué entendió este sapito? Y vino acá y dice, a este le dicen, ¿sabes cómo le dicen? A este le dicen sapito, y todo Huracán empezó con sapito ahí. Pero a mí me decían ojito, sí. Y después salió lo de, una lo de mezcla, sapito. los dos, claro, sí, pero este Gallardo, porque este Gallardo vino y me dijo así. Bueno, y yo digo, bueno, además te haces como quieras, le digo, ¿qué me importa a mí? Le digo, yo quiero jugar y nada. Muy bueno. Pero ¿sabés, Lorenzo, que bueno. en la primera entrevista de este ciclo, entrevistamos a Pedro Catalano en el Estadio España, y él nos contó que tenía un festejo especial con vos, algo con las manos, ¿puede ser? Sí, ¿por qué? Uno de esos partidos con Huracán, con Boca, de los primeros partidos, nosotros ganábamos 2-0, hacemos el segundo gol y venimos por acá, por allá, todo estos sacaron rápido con los jugadores acá y nos hicieron el 2-1 Boca. Claro. Yo dije, esto no nos pasa nunca más, a mí no me pasa nunca más. Entonces yo no festejaba el gol, yo me paraba acá, traía uno acá al medio de la cancha y iba con Catalano. Era un toquecito para no distraerse, ¿no? Sí, pero esta no me pasa más a mí. Esta no me pasa más, dije yo. Porque nos descontó y después nos apuró. Pero cuando nosotros ganábamos 2-0 y estábamos tocando bien la pelota ese día con Boca. Y bueno, y a partir de ahí yo comento en todos lados. Que nos hagan el gol de como quieran, pero así no, hijo de puta. Antes viste que te enfocaban una sola cámara, que ellos cortaban donde quería. Esa seguro acá pasaron el gol, pero cuando pasó de acá nada que ver. Claro. Nada que ver. De aquello. Ovidio, él te dice Lorenzo y yo te digo Ovidio. No hay problema. Hablamos del primer campeonato español en primera, cuando asciende. Sí. Impresionante la campaña. Termina segundo con Newell's, River campeón. Ese año, ese campeonato largo, con 2 rondas, Español le gana a los grandes. Le gana al campeón. Le gana a River en el Monumental. Y empata en Ferro. Ahí nos dieron un baile. Te digo que nos tenía que haber ganado. Jugaba bien River del Bambino Veira, ¿no? ¿Qué baile era el primer tiempo? Nos hicieron 2-0 y nos llegaban por todos lados, descontamos y después le hicimos el gol nosotros y después lo tuvimos ahí nosotros. Sí. Nosotros tuvimos ahí porque entró Ibarra, que por la derecha le hizo cambiar al marcador de punta. Le dio un baile de aquello. Y nosotros llegamos y jugamos un partido, pero el primero era como esos partidos de River de ahora, que por ahí te hace 20 jugadas de gol y después gana 1-0. Anoche ganó con un gol en contra River, pero te crea y te juega. Ese día, y después nosotros, la revancha le ganamos el Monumental. 1-0. Gol del Puma. Por eso te decía, a Boca se le empató los 2 partidos, a Independiente le ganamos los 2 partidos, a San Lorenzo le ganamos un partido. Un San Lorenzo que el flaco Catalano sacó del arco y lo puso a Andrada para el gol, de saque de arco. ¡Pam! Espectacular. Anécdotas mil, pero la verdad que si el primero fue el ascenso de la B fue espectacular, el otro fue memorable también. Porque ahí se incorporó Charlie y alguno más, después era la base del equipo. La base del equipo, y encima nosotros Fernando había hecho 23 goles acá y en el otro campeonato no pudo hacer uno. Claro. No pudo hacer uno, y el cambio de la pelota y otras cosas, ¿no? Los rivales, la velocidad es distinta y un montón de cosas. Pero fue muy bueno el rendimiento del equipo en el segundo campeonato también. ¿Había mucha diferencia en lo futbolístico en aquella primera a aquella vez que Español sale campeón? Nosotros entrenamos muchísimo más, ya ahí sí empezamos a concentrar, pero también a favor nuestro que el equipo se iba conociendo cada vez más, y por ahí los rivales no nos respetaban tanto y nosotros los sorprendíamos en algún momento con algún contragolpe o con alguna jugada, o te vuelvo a reiterar, muchos jugadores de nosotros habíamos jugado, Charlie después jugó un mundial. Claro. Nosotros teníamos jugadores importantes. Después nos terminaron respetando muchísimo. Venían equipos y decían, hoy tenemos que jugar con ustedes, qué partido duro. Me acuerdo que Argentino Juniors, que era uno de los grandes equipos que jugaba, y llegaba una amargura, decía, hoy 0-0 hoy, decía. Era difícil Español, era un hueso duro de roer. Era durísimo. Y aparte jugaba bien, porque aparte... Jugaba bien, teníamos buenos jugadores. Iba a buscar el partido, no es que nosotros teníamos
yo, la verdad, no me puedo considerar entre de los metedores y qué sé yo. Yo era de jugar, y después teníamos el negro D'Angelo Zárate, era de jugar. Después en el medio, Lucho, Luis Moreno, después vino Cariaga, después vino Martelotto, después vino Gaona, y después se arrimaban esos jugadores que todos jugaban bien. Bien. Y donde te descuidaba, el Puma te metía 2 goles. Y el Gallego González, y después todos así, delantero de... Era un equipo realmente en todas sus líneas. Yo te quiero preguntar por tu puesto, si bien jugaste de stopper en algún momento como número 3, la verdad que brillaste, sinceramente, muchos, y coincido, fuiste un jugador de selección, como número 3 porque tenías una velocidad, pasabas el ataque, parecías brasileño, estos 3 que pasan al ataque, y para muchos, y me incluyo, en la historia de Español, Lorenzo Viojeda y Sergio Zanetti fueron los mejores laterales de Español en la historia. ¿Qué te dice eso? ¿Te hace ruido? Mirá, y yo nombro, ¿sabes qué? A mí, ¿no? Porque la gente de Lanús me quiere mucho, me aprecia mucho. También me ponen un ranking así. Y me han dado algunos presentes así para alimentar el ego, ¿no? Pero hubo un lateral también que tuvo Español, por eso mucho más atrás, ahí ves mis años, sí. Vidal, decía. Claro, fue de la primera época que asciende a primera división, sí. Quizás de lo que nosotros vimos, ¿no? Claro, y así, y en Lanús también había otro lateral así que era bueno y qué sé yo, pero vos fijate que a mí, yo jugaba como lateral, pero sin tener el ADN del lateral, y más de esa época, ¿no? Por ello era más, como decían después ahora, lateral volante. Claro, carrilero. Carrilero, fíjate que yo terminé jugando de volante, claro. que es muy raro. Generalmente cuando uno cumple años y qué sé yo, va retrocediendo en la cancha. Vos fuiste para adelante. Yo iba para adelante. Es verdad. Es así. Con el Nano Arián jugaste más arriba, ¿no? Con el Nano Arián, te cuento otra anécdota. Yo, el Español había tenido el problema de la intervención. Y se fueron yendo los jugadores, se fue Gaona, se fue Martelotto, se fueron una serie de jugadores y yo era uno de los ayudantes de campo del Nano Arián. Yo había dejado de jugar. Y entonces un día a la mañana me aparecen con Fernando Arián, el utilero Tomás y Pedro Catalano, con el canasto así, la ropa mía y botines. Yo digo, y zapatillas. Le digo, pero no, yo me pongo los botines o las zapatillas, no, dice, tenés que jugar de vuelta porque se nos fueron todos los jugadores, hasta Ortega se había ido. Claro. Y entonces, dice, tenés que jugar de vuelta porque dice, acá te necesitamos, qué sé yo. Y yo le digo, pero yo hacía 8 meses que había dejado de jugar casi. Y ahí volviste, fue en el 90, 89, claro, 90, claro. En la segunda etapa. Entonces me dice, no, tenés que jugar. Dice, vamos a ver al profe, Carverol. Era el profe. Y entonces le dice, Carverol le dice, y bueno, lo vamos a empezar a preparar, una mini pretemporada, así para que sea. ¿Qué pretemporada? Profe, va a jugar el fin de semana. ¿Sabes con qué jugamos? Con el Judica de Ñul. Me tocó volver otra vez a jugar. Marcaste a Zamora. ¿No? A los que venían por ahí. No, pero vos jugabas ya de volante por izquierda, en realidad, te marcaban a vos. Yo pasaba. A vos te tenés que marcar. Yo la verdad que era buen profesional, porque yo siendo derecho, no me gustaba jugar a la derecha, claro. Yo jugaba a la izquierda, pero yo entrené mucho a la izquierda, la pegada, al otro, entonces salía por acá, yo no tenía problema para... Parece que estoy en mi ego, ¿no? Que estoy hablando de más, que no sé, pero yo entrenaba mucho y practicaba todo eso, y entonces resolvía cosas, ¿no? Y bueno, y así, cuánto tuvimos que dirigir siendo jugadores, cuando Río por ahí... Grispo se fue y un día y después tuvimos que dirigir nosotros. ¿Con Leandro? No, los que estábamos en el plantel, no fue técnico. Eso fue después. Fuimos a Córdoba y no había técnico, nosotros armábamos la charla, todo. Su comisión de fútbol dirigía en realidad, pero dirigían los mismos nosotros jugadores. Dirigíamos. Como 3 partidos dirigimos. Después Río quería que sigamos nosotros porque, claro, el billete no lo ponía, nosotros no pagábamos el contrato que teníamos. Y ahí, decíamos nosotros, no, porque no se puede. Bien. No, el primer partido, vamos a instituto. Ellos, por supuesto, se fueron al otro técnico porque hacía como 8 partidos que no ganábamos. Estaba Grispo, ¿no? Grispo y Torresilla. Claro.
y vamos a jugar. Ahí tenemos otra anécdota en general todo, porque ¿qué pasó? Perdíamos 1-0, empatamos, nos ponemos 1-1. 2-1 nosotros. ¿Sabés? Después de 8 o 9 partidos y nosotros de técnico ganamos el primer partido ese que jugábamos, en Córdoba. Y en los últimos minutos, ya que terminaba el partido, el descuento, meten un pelotazo así, por encima de Zanetti, corro yo y digo, ¿a dónde la tiro acá? Porque miro así, venía uno por acá y le pego y la saco. Cuando no tenía el arco de instituto, una tribuna alta atrás del arco allá, ponele, ¿no? La saqué a la mierda. Córner para ellos. Entonces vamos al córner y yo, ya es la hora, todo, le quitábamos la hora, no, sí, es córner. Viene el córner, sale el rebote así por la izquierda acá y arranca Batista con la pelota. Y nosotros, tenela Charlie, tenela, dale, juega la hora. Y Charlie seguía. Va acá, Charlie llega hasta acá, tira al centro. ¿Quién aparece? Terminaba el partido, ¿quién aparece? Luongo. Beto Luongo. El 3, el gol del 4 y el 6. Y nosotros, la puta que nos parió. Le agarra el arquero así y el referee pues lo va a terminar. Le pega largo por el viento, pica ya, penal de Segovia. No me digas. No sabíamos a quién putear nosotros, si putearlo a Luongo, a al referee, a qué sé yo. Hijo de puta, un quilombo era, penal. Y le hinchamos tanto la pelota, el referee dice, no me acuerdo el referee que fue, eso no me falta eso. Pero ¿qué pasa? Dice, no hay rebote, si pegan el palo atrás y termina, claro. Patea y termina, la concha de su madre. Nosotros lo queríamos matar a estos dos boludos que en vez de tener la pelota acá va y tira al centro. Y el otro Mongui, que le decíamos nosotros, lo puteábamos a Beto en 5.000 colores. Pongo allá? ¿Qué te parece? ¿Vos termina el partido? Pero ahora no termina ahí. ¿Quién patea de Articia? No me patea de Articia. No me acuerdo quién pateó. No, pateó uno que había estado en Tigre. Buah, no importa. Patea y la ataja Catalano con los pies. Qué grande Pedro. Pero nosotros nos abrazábamos con Pedro y decía, estoy hijo de puta. Perdón, ¿eso está Sí, grabado? está No, bien. perdoná. No, la verdad, no tenía que haber dicho eso. Es el día de hoy. ¿Qué dice Luongo? Si me la tiraba bien era gol mío. ¿Y qué Se queda ganábamos? con la espina. Sí, pero ¿qué ganábamos? Si íbamos ganando nosotros. Había que cuidarse. Se terminaba el partido. Que era lo mismo ganar 2-1 que 3-1, porque Ahora, él hacía el gol nada más. Es el día de hoy que el gordo dice así. Qué bárbaro. No, Ahora, o sea, en ese equipo que armaron ustedes, ¿no? ¿Quién mandaba? ¿Quién resolvía el equipo que lo armaron ustedes? Lo A armaste ver. todo, pero decidía yo. Vos eras el... Yo era el más grande El más y con grande. más experiencia. Ya tenías qué sé eso, yo. ¿no? No, Ya es estabas. que yo ya estaba en era eso. técnico, No, ya. yo ya había dirigido, la reserva había dirigido. El primer partido mío de reserva, le ganamos a Estudiantes de La Plata. Uy, cómo no lo traje. ¿Sabes quién jugaba? Palermo, unos jugadores en Estudiantes, nosotros le ganamos 1-0. ¿Cómo no la traje? Mira vos. Está el Bubu Sánchez en ese equipo que estaba en Lanús y yo se lo hice. Mira vos, y ¿sabes cómo se sacó fotos así a la cosa, en la formación también? ¿Cómo no la traje? No, yo ya había dirigido, yo tenía que me gustaba dirigir, que era formador, ¿viste? Yo hablaba con los pibes, con Potenzoni, con todo eso. Ese equipo que tengo acá, que salimos campeones, ese equipo, el primer partido, Español perdía siempre en el primer partido. No quería ir nadie. Fuimos Tomás, yo que lo armé, y Alonso, un muchacho que trabajaba ahí en inferiores, de comisión directiva de inferiores. Alonso era, no sé si te acordás. Alonso, el muchacho grande, era de la camada de... Alonso, sí, me acordamos. Bueno, yo dirigía. En la comisión de juveniles. ¿De juveniles? ¿Sí? Yo dirigía ese equipo. ¿Qué pasa? Judica me dice, no, mirá que yo trabajaba con él y después la reserva. Y entonces me dice, usted se queda conmigo, y este muchacho tiene unos problemas, qué sé yo, lo quiero ayudar, qué sé yo, Ferraro. Después viene Ferraro, pero el equipo y la formación, el plantel, lo armé yo. Porque el que gana la proyección 94, creo que era, ¿no? Claro, algo así, Sí, 93, sí, sí. 94. Estaba Pero, Michelini en ese equipo. claro, no, Michelini solo no, Agoglia, Claro, estaba... ¿Para qué te Iván digo? Lemi. Fuente, Lemi, Potenzoni. Potenzoni no pudo porque se había lesionado. Pero era toda esa camada. Pero ¿con quién arrancamos nosotros? Como perdían siempre el primer partido, no quería ir nadie. Ya te digo, Alonso y él, el utilero y yo.
ganamos 1-0 Independiente. ¿Sabés lo que era Independiente? Claro. Vos le ganás, nosotros no teníamos tanta proyección de juveniles para jugar con los de inferiores. Era así. Y después vinieron los partidos así. Definimos con Ferro un día por penales. Y yo le digo, Pancho, que patee, como es el arquero, Pontiroli, le digo, no sé cómo le pega la pelota, la explota, le digo, le levanta con arquero y todo. ¿En serio? Me decís, sí. El segundo penal patea Pontiroli. Toma carrera, yo digo, le rompe el arco, lo rompe el arco. Tac, ahí se la toca así, viste, como patea de Neymar. Hijo de puta, le digo, ganamos también, y así pasamos y le ganamos a Argentino. Estamos aquí pasándola de primera con un jugador de primera, un ser extraordinario que la gente español quiere mucho porque vos, Ovidio... No hay problema. Viste que hay jugadores que tienen pertenencia, si bien vos te formaste en Lanús, naciste en Corrientes, pero te notamos tan españolista porque jugaste en la época dorada del club y además formaste parte de la plantilla técnica en su momento, peleando incluso en esos momentos difíciles para Español. ¿Te acordás? Con Leandro, cuando nos sacaron los puntos, cuando no pudimos jugar aquel partido con Chicago. Hay muchas cosas, ¿no? Muchas. Nos sacaron de un torneo que es muy factible y éramos finalistas seguro. Claro. Éramos finalistas seguro. Esa era la segunda vez que nos cerraban el club. Los golpes fueron duros. Por eso fueron duros. Muchas cosas, ¿no? Y nos tocó jugar con chicos nosotros, ¿eh? Claro. Chicos y jugadores que por ahí... El otro día me acordaba sobre todo, con vos te lo iba a preguntar, porque me acuerdo de Frangipane. Paolo, un jugador bárbaro en su momento. Estuvo medio postergado y qué sé yo. Y ahora me hizo acordar de un chico que en el otro campeonato que pasó de ahora, había un morrudito así que no era la calidad de Paolo, pero era un buen jugador. Y no lo veía últimamente, no sé qué había pasado. No sé si lo ubicás vos. ¿En español? En español actual ahora. Que en el otro campeonato fue uno de los jugadores más que sobresalía más, delantero, jugaba así, pero morrudito, que jugaba mucho por afuera, ¿ves? Y habrá que ver, no sé, pasaron tantos, uno... De este último equipo, nada más que en el campeonato que anduvo mal. No sé, recuerdo. Había otro que jugaba en el medio y él que jugaba arriba. Ellos jugaban, esos dos jugaban siempre. Me acuerdo. No recuerdo yo. Te estoy matando. Lo que pasa es que nos acordamos más de tu época que la esa puede ser, no importa. Pero ahora pasa desapercibido, lamentablemente. Pero realmente es así, no, yo pasé por... el que pasó por Español de esa época es imposible que no tenga ese sentido de pertenencia. Lorenzo, ¿qué vivencias recordás del club sacando lo futbolístico? Fiestas en el restaurante, aniversarios, visitas importantes al Deportivo Español, porque ahí Español en su apogeo iban muchas personalidades al club. Sí, realmente es así, Ariel. Mirá, vos tenés fotos con todo el mundo, te puedo nombrar. En ese momento deberían ser los cantantes más importantes de España o del mundo, qué sé yo, o no todo el mundo, no porque es muy amplio, pero Julio Iglesias vino, sí. Vino Serrat. Estuvo Felipe González con Alfonsín, que en su momento en el 83 había ganado las elecciones y venía ahí al club. Se han hecho unos asados impresionantes. Han estado cantantes de todo tipo. Yo algunos no los voy a nombrar porque vos los conocés, qué sé yo, entonces no quiero nombrar. Pero así, a ese nivel. Los carnavales espectaculares, las comidas que hacen. Las cenas que se han hecho en ese club, pero impagables. Las paellas. Es que nosotros, ¿te acuerdas? Te voy a contar una anécdota también ahí de estas cosas, así fuera del fútbol. Una inundación muy grande que hubo en los 80 y pico, pero inundación grande que se inundó el Gran Buenos Aires, tremendo. Y nosotros nos quedamos desde la mañana, tuvimos que dejar los coches ahí, venirlo a buscar al otro día. Y estuvimos toda la tarde ahí en el club. Inundado por la calle principal, ¿no? Hasta la Richeri. Iban en calle, en canoa por ahí por la calle.
que Río Ciudadanos, cabeza dura, el único que entró y salió fue él. Cómo nos cargaba y nos decía de todo, ustedes no pueden ser campeón, porque él no solo que entró, salió. Y el otro, ¿cómo se llamaba? El otro gordito, Avelino Rodríguez, sí. Quiso hacer la prueba porque nosotros lo empujamos después. ¿Cómo Río va a hacer eso y vos que estás acá y no salís? No, arrancó así, vino inundado y mojado hasta acá. No sabés lo que fue. Avelino Rodríguez. Qué maravilla. Bueno, yo tuve anécdotas miles, así como decís vos, porque por ejemplo, no, porque yo cuando llego al club, yo hice el servicio militar con un chico, Eduardo Romero se llama. Estaba casado con la hija de uno de los directores de Adidas de Le Coq Sportif en ese momento. Y yo lo llevo a Español, usaba Uribarri. Ni se van a acordar ustedes de Uribarri, una marca que era un Piqué, una cosa así. Sí. Lo llevo a Adidas. Empezó a vestirse con Adidas como un equipo de primera estando en el ascenso Español. Bueno, sabés lo que fue. Bueno, por supuesto después Río se manejaba muy bien, un día lo trajimos al equipo, ellos Adidas tenían un equipo que jugaban, los empleados, el director, qué sé yo, y vinieron a jugar a Español. Le prestamos la cancha, le dimos de todo, nos apreciaban y nos querían muchísimo. ¿Y con Ríos tenés alguna anécdota? Me imagino que muchas, pero alguna que te haya marcado. Está la grieta ahí, pero igual. Pero hizo mucho, muchísimo. Con el paso del tiempo lo valorás más. Se va a ir, cada vez que se pasa más el tiempo, más se va agrandando ese tema. A ver, cuando yo dejé de jugar, y él, inteligente como es, me quiso arremado ahí al club y qué sé yo, porque yo cuando tenía contacto con gente del fútbol y qué sé yo, nosotros fuimos a traer una vez un marcador central y nos ofrecían 5 o 6 marcadores central y por ahí lo veo yo, Carlos Busto. El cordobés. ¿Dónde terminó Carlos Busto? Acá. Carlos Quieto era el representante, el empresario, qué sé yo. No, este no. Le digo, Busto, traiga Busto. Los hicimos conocidos con el gerente. Después, ¿quién vino? Albornoz, Peralta. Los cordobeses la rompieron. Después, no sé si te acordás de un Albino, que le decían el polaco. Sí. Bueno, él se hizo muy amigo mío y qué sé yo, y me dice, hay un 9 que anda muy bien, así lo quiero traer y qué sé yo, pero acá no lo quieren ver. Oscar estaba en ese momento caballero. Oscar. Lo hago venir yo, pero él no decía que no lo podía probar porque viste que por momentos él tenía esos peloteo con Río porque chocaban, claro, y qué sé yo, no quiero este, quiero el otro, quiero esto, quiero el otro, lo traigo el 9, ¿sabes quién es? Uno que vino de Misiones, Hugo Castillo. Bueno, y lo traje así, lo hago probar ahí, lo tengo ahí, pero no lo querían probar en primera. Y el pibe pasaban los días y se quería ir. Y viste, la alimentación de él era de Misiones, mucha grasa, mucho frito, mucho qué sé yo, y yo trataba de tenerlo ahí, qué sé yo. ¿Sabés dónde lo metí? Viste que de la utilería así había un lugar que era de Tomás, que era una habitación, sí, una cosa ahí. Ahí lo metimos, para que se quede, que se aguante ahí, qué sé yo. ¿Quién viene después? El entrenador que estuvimos hablando, ¿cómo es? El que terminó dirigiendo el equipo ese, Pancho Ferraro. Y Pancho Ferraro, que estaba como el equipo y qué sé yo, no lo podía probar tampoco, no lo quería probar. Y se quería ir yo le digo, aguantá, que esto, que el otro, terminó el campeonato y se va Ferraro. Yo lo hago debutar a él con River cuando jugamos el campeonato argentino. ¿Te acordás de uno de los últimos campeonatos argentinos que hubo? Sí. Que nos gana River en la cancha de Vélez 3-2. Y él debutó ahí. Ahí hizo un gol. Yo era el técnico, claro, yo armé ese equipo. Y bueno, le gané la pulseada porque el pibe se quedó. Mirá qué jugador, lo vendieron, jugador de selección. Después del Puma, de medio. Pero no termina ahí, porque después el Albino, viste que tenía en la cabeza así, lo digo, me dice, tengo el hermano que es bueno, juega 4 juegos. ¿Cómo quién juega? Le digo, ¿cómo quién juega? No, mirá acá que tenemos a Charlie, tenemos a Chupa, están ahí, qué sé yo, el otro. Es mejor que ellos, no digan nada, me decía. Tráelo ya, le digo yo. Entonces, ¿cómo no lo trajiste con él? No, porque estaba jugando en el regional, qué sé yo. Sergio Castillo.
Qué bárbaro. Entonces, por eso ¿cómo no voy a tener sentido yo de pertenencia con esos chicos? Y los chicos que vinieron de abajo, que jugaban conmigo. El Monito Vargas. Ese partido yo lo hago debutar a Rogel, todos esos jugaron con River, y este pibe, el 5, que no me acuerdo el nombre, me quiero matar. Después te voy a mostrar la foto. En ese partido, River de Pasarela y Gallego era, ¿eh? Sí. ¿Viste los jugadores? Gallardo, todos estos pibes, Ortega, todo esto jugaban. ¿Qué paso era? 3-2, golazo de Ojedita Sandro. Sandrito. Y bueno, ahí, ¿cómo no vas a tener sentido de pertenencia con Español? Muchos años. Pasamos cosas malas seguro, pero lo importante es haber lo estado, que vi ¿no? crecer ese club y lo que pasamos. Pero ¿cómo no? Ovidio, te enfrentaste a muchos rivales también, como decías, de River, ¿no? Oponentes muy buenos. ¿Quién fue el que por tu lado, vamos a decir, win derecho, si bien vos eras 3, que también ibas al ataque, más te complicó? Yo te dije Zamora, no sé si me voy muy atrás a Muchastegui, capaz que me voy muy atrás, de Sotti, de esa época, digo, ¿no? Capaz que me estoy olvidando de alguno más, Turco García. Todos los que había, porque ¿Está bien? aparte, ¿cómo que no? Sí que tenés razón. Y vos te acordaste que antes no salían, es que no salían toda Europa. Claro. Primero eran 2, después eran 4. Antes los mejores estaban acá. Claro, Vos todos los fines de semana te tocaba uno de estos caramelos. Sí. Así que, qué sé yo, ¿quién te Pero cuenta? uno deciste, no quería yo enfrentarlo. Y por Vos ahí también te Medina imponía, ¿no? Bello, qué sé Medina yo, Bello. todo esto, el otro. Y lo que pasa es que por ahí Oscar López también a mí me hacía jugar en distintas posiciones. Yo jugando de lateral hablaba con él o qué sé yo, y a veces me dice, vaya y tómelo al enganche del equipo contrario. Te recuerdo un partido, bueno, creo que de los primeros partidos que jugamos casi con línea de 3 nosotros. Yo que supuestamente jugaba de lateral, hombre a hombre con Marangoni. ¿Qué va? Le ganamos 1-0, ¿sabes? Y yo había jugado con Marangoni en Huracán y él me decía de todo. ¿Qué hace? Anda a jugar el partido. Y yo lo presionaba mucho porque yo estaba bien y aparte yo tenía ese para jugar también. Entonces, le ganamos 1-0 a Independiente. Ese partido jugó también Tokio. Y el Puma Rodríguez estuvo a punto de pedir el cambio, porque era un ida y vuelta con el Clausen. Con Clausen. Entonces, y termina haciendo el gol, el Puma. No lo hace ese el Puma, Andrada. Yo le saco la pelota al negro Enrique acá porque él quiere salir por afuera así, yo le tapo el lado de afuera que es zurdo y quiere meterse para adentro. Cuando se mete para adentro se la pellizco así, se la doy a Andrada, definió 1-0. Así lo tengo acá. Pero esto también fue una anécdota porque con Leandro y todos hablábamos, porque él estuvo y nosotros lo toreábamos al Puma. Cagón, faltan 5 minutos, ¿cómo vas a salir? El otro está muerto, qué sé yo. Salió Clausen antes que él. Claro. Pero él estuvo a punto de pedir el cambio. Qué maravilla. No, anécdotas de esas mil. Nosotros por eso manejábamos muchas cosas adentro de la cancha. Aparte de López Caballero y qué sé yo, nosotros hablábamos. No es que el fútbol pasaba nada más. Nosotros... Había que hablar mucho también, ¿no? Sí, teníamos mucha experiencia, ¿viste? Por eso te digo, sí, el oficio. Y entonces él, ya te digo, yo le he hecho a Marangoni, a Ortega Sánchez. Un día con Ñul, voy y un rato le digo, Oscar, ¿cómo era el técnico de la selección que fue? El Tata. Le digo, déjeme Martín. que lo presione un poco, que lo hago fastidiar. Porque él no jugaba casi acá, de acá para acá, él jugaba cruzado o en diagonal acá. Entonces yo me olvidaba, lo marcaba así, yo no lo marcaba nunca así, lo marcaba ahí, lo iba y me le ponían acá porque él quería jugar para acá y acá no tenía tanto, y los punteaba a los compañeros y les decía que reciban en este sector. Y así. Pero yo, ya te digo, he pasado a distintas posiciones, entonces... La gira que hicimos a Corea, ¿te acordás? Sí. Bueno, también ahí Corea. Hicimos, nos tocó hacer distintas posiciones en el campo. ¿Y la experiencia en Pontevedra? Buenísima porque también, ¿cómo hice el contacto yo para ir a Pontevedra? Un día voy a Puerto Madero acá y había estado un muchacho que estuvo así como coordinador de Chicago. Y estaba viendo en Puerto Madero el presidente, Nino Mirón se llamaba, el presidente del Pontevedra.
venían a buscar un jugador de Boca en este momento, Víctor, Marquesini. Víctor no, No. delantero era Víctor, bueno, ya me voy a acordar. Pero lo venían a buscar y Boca les dio una información a él. Así, está. Y él, yo paso porque iba a ver a un muchacho que tenía un restaurante ahí, qué sé yo, y tomar algo, un café, una cosa así. Y me ve el muchacho de adentro del hotel ese grande que está ahí en Puerto Madero. El Hilton. El Hilton, ahí está. Y viene y me dice, digo, vení, me salvaste la vida. Digo, ¿qué te pasa? Le digo, ¿qué pasa? Estoy con el presidente del Pontevedra, ¿te acuerdas que yo te comenté, qué sé yo? Así. Ah, sí, le digo, ¿y qué pasa? Entonces me dice, mirá, viene a buscar a Víctor, ¿cómo era el nombre? Tobio se acuerda seguro. Y entonces me dice, ¿vos lo conocés al pibe? Sí, ¿cómo no lo voy a conocer? Le digo yo, sí, un jugador de volante así, llega a jugar por afuera. Dice, vení que hablas un poco con él, dice que yo la verdad no le pude dar muchos datos. Y el tipo me escucha a mí y se ve que le tiré los datos que él me pedía, muchos más. Le digo, le puede jugar acá por adentro o por afuera, puede jugar de 5, puede jugar por afuera también, llega al gol, le digo, tiene buena pegada. Va a jugar seguro allá. Se quedó conforme el tipo, dice que me escuchó y sabía el trabajo que habíamos hecho con Leandro acá en Matadero nosotros. Muy bueno, hicimos un trabajo acá también. Entonces, me dice, mire, yo quiero reformular el fútbol juvenil de allá, de España, la cantera, dice. Estamos preparando el predio y me gustaría que venga usted. Ahora cuando le toma Horacio tomarle el teléfono y qué sé yo, me quiero comunicar. Dice, ahora tenemos que ir a hablar a Boca, pero me dijeron una persona, pero no saben con quién hablar. Y le digo, con Beraldi tenés que hablar, le digo. Beraldi había jugado el hijo acá en Chicago, que lo trajimos nosotros. Viste que Beraldi se postuló para presidente, que claro. Pero qué bien, dice. Y el otro lo acabó a pensar, tú no lo sabes, dice que tienes ese llegado, y dice, ¿y él cómo sabe? No, me olvidé, le dice el otro. Y entonces, me llamaron urgente por teléfono a viajar allá a España. Quería que vaya. Voy, están haciendo el predio, qué sé yo, le digo, sí, bueno, lo económico, no, qué sé yo, qué tal, cuánto. Y viajo. Por lo menos voy a conocer, digo yo, ya tengo el viaje, todo. Y el tipo me pagaba acá como scouting, me pagaba en dólares, acá digo en euros. Viste, yo le marcaba jugadores así, le marqué cada jugador ese también, después me quería matar porque muchos no los contrató. ¿Cómo era el pibe que tenía Perotti? Que estaba en Morón, claro, que estaba en Cesta, estaba en Cesta cuando yo se lo marqué. Y cuando él fue allá y después jugó en Italia y jugó en Boca también, el pibe. Claro, la selección estuvo, en la selección también estuvo. Sí. Se agarraba la cabeza así, con Marquesín igual. Otro, yo lo marqué de pibito, porque ellos me pagaban, ¿viste? Claro. Después que ellos lo hagan lo que quieran, yo le marcaba lo que a mí, yo le veía la proyección y este puede llegar, este va a jugar, sí. Un observador. Claro, yo era un scouting, ojeador, decían ellos, ojeador. Bueno, y así que voy allá y cuando, bueno, me dice, tienes que viajar, tienes los pasajes, dice, no hay problema con tu familia, ¿cuántos son? Dice, lo traes para acá, quiero hacerlo. Llegamos allá, todo arreglado por el money y todo. Cuando vamos, ponerle que esto todo el predio, lo estaban haciendo y lo agarró Greenpeace y qué sé yo, no lo dejó terminar porque había árboles y piedras enterradas que no se podían tocar, que no se podía hacer. Había preparado todo para poner el agua, todo, para hacer un lugar espectacular, así. Y no lo pudo hacer por eso. Pero igual ascendimos 4 categorías de ahí de juveniles, porque me quedé igual para eso, pero no iba a poder hacer lo otro. Bueno, para finalizar, agradecerte, Lorenzo Vido Ojeda, esta charla. Sabés que la gente de Español te adora, nosotros también, todos tenemos un grato recuerdo de tu paso por Español, y lo decíamos, una charla muy amena, muy amigable, de café, muy cercana, y eso sos vos, ¿no? Se nota muy genuino, muy transparente, sin ningún tipo de ocultamientos, y eso se nota, ¿no? Es muy propio de tu esencia, así que
agradecerte que te hayas molestado en una época difícil de pandemia y charlar con vos de esas épocas españolistas tan memorables. Tan lindas, realmente es así, Ariel. Yo también lo siento así a ustedes porque los vi crecer a la par del club y a la par mío también, porque a mí también me tocó ir. Siempre uno aprende cosas, es así. Y el sentido de pertenencia está, porque yo no me inicié ahí en el club, pero te dejo la última anécdota. Yo tenía un hermano mayor que falleció ahora, pero él se fue a probar en Asir, cuando Español jugaba en Asir, allá atrás de la cancha de River. Sí. Se fue a probar ahí. Y yo siempre lo comento porque parece que yo tenía que iba a tener ese acercamiento ahí, con Español. Como esa cercanía ya esa sin cercanía saberlo, ¿no? sin saber que me iba todo. Y quedó en la prueba. Lo que pasa que, claro, eran esas épocas que había que trabajar, la familia necesitaba ayuda no solo del padre y qué sé yo, y entonces no pudo jugar, pero había quedado, jugaba bien. Teníamos esa genética futbolística, se ve. Y por supuesto, uno lo aprecia, lo siente mucho al club porque lo ha visto en el esplendor del Deportivo y después lamentablemente se fue quedando. Esperemos que pueda salir ahora con la gente y con la ayuda de los socios y de ustedes que están siempre ahí firme con los españoles, ¿no? Gracias, Lorenzo, un placer. No, el placer es mío, Ariel, aunque vos me digas Lorenzo. No hay problema. Y mis saludos para toda la gente de Español, ¿no? Y ojalá que realmente mejore esto y que este próximo 12 de octubre nos encuentre en mucha mejor posición.